El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amados hermanos en Cristo, hoy en día mucha gente cree que los vocablos alma y espíritu tienen el mismo significado. Pero ustedes, a través de esta serie de mensajes, ya saben que cada uno de estos términos tiene una diferente connotación. Espíritu se refiere a la semilla de vida que Dios le dio al hombre cuando creó a Adán y al conocimiento de la verdad que cubre esa semilla. Alma se refiere al sistema de memoria en el cerebro del ser humano, al contenido que se ha guardado en ese dispositivo y al proceso de reproducir o usar ese conocimiento almacenado con un fin determinado. Espíritu también se usa para referirse al Espíritu Santo o a un espíritu maligno y generalmente está implícita la connotación de espíritu, alma como un todo. En ese contexto, para que el ser o la esencia del hombre funcione bien, el espíritu y el alma deben de estar unidos o formar una unidad indisoluble. Si el alma opera de acuerdo a la voluntad del espíritu, entonces el alma prosperará y todo le irá bien. En la Biblia, cada una de las referencias que hace alusión al espíritu o al alma tienen un significado claramente diferenciado según su contexto. Cuando murió la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, el Señor Jesús vio la fe de Jairo y le dijo que no temiera, que su hija no estaba muerta, sino que solo estaba dormida. Quería decir que era salva y que su espíritu estaba vivo. Y cuando la niña resucitó, el pasaje dice que su espíritu volvió a ella y comenzó a caminar. Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, nos narra la historia de Ananías y Zafira. Ellos no fueron salvos porque le mintieron al Espíritu Santo y la Escritura menciona que ambos expiraron. Eso significa que su alma, no su espíritu, salió de ellos. Examinemos otros casos en este contexto de alma-espíritu. La segunda parte de Lucas capítulo 23, versículo 46, menciona que el Señor Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y en el versículo 1 del Salmo 103, David dice: Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en la parte final de Hechos capítulo 7, versículo 59, cuando Esteban estaba siendo apedreado, exclamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En estos casos, los vocablos espíritu y alma indican la interrelación espíritu-alma, esto es, que el alma y el cuerpo obedecieron al espíritu de forma tal que el espíritu tuvo dominio sobre el alma y el cuerpo. En este contexto, eso significa que se había alcanzado la plenitud del espíritu y que estos siervos tenían un corazón santo y perfecto. La razón por la que Dios creó a Adán y comenzó el cultivo del ser humano en esta tierra es porque quiere formar verdaderos hijos que lleguen a la plenitud del espíritu, manteniendo la unidad inseparable de alma-espíritu. Si su alma ha prosperado y su espíritu ha controlado su alma y cuerpo, las señales que prueban que es hijo de Dios lo seguirán tanto en la tierra como en el cielo. En esta tierra disfrutará de bendiciones materiales y espirituales, y en el cielo llegará a la mejor morada. Hoy es el último mensaje de esta serie, Espiritual mi cuerpo, y cubriremos brevemente la parte final de esta serie referida al espíritu. Intentaré hacerlo de la manera más didáctica posible. La finalidad de estas prédicas es que comprendan la esencia misma de la unidad alma-espíritu en el ser humano. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que hagan de estos mensajes su alimento espiritual y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios.
Hermanos y hermanas en Cristo y todos aquellos que están presenciando este culto a través del satélite, internet y cualquier otro medio de comunicación en todo el mundo y miembros de nuestras iglesias locales y de las miles de iglesias filiales y asociadas en el mundo entero. En estos últimos mensajes hemos hablado de la carne y del alma. Hemos visto cómo puede transformar su alma y cuerpo y hacer que ambos dependan y se sometan al espíritu. El espíritu, alma y cuerpo del primer hombre, Adán, era espíritu, es decir, el espíritu tenía dominio sobre todo su ser. Sin embargo, después del pecado, el espíritu del hombre murió, esto es, dejó de estar activo y de funcionar, y el ser humano se convirtió en un hombre carnal. El corazón de Adán estaba formado por la semilla de vida y el conocimiento de espíritu. No obstante, luego de pecar, ese conocimiento espiritual salió poco a poco de su corazón y en su lugar su corazón se llenó del conocimiento carnal. Su corazón se llenó de toda clase de falsedad, pecado, maldad, iniquidad y maledicencia proveniente de Satanás. Hermano, si después de aceptar al Señor Jesús como su Salvador y recibir el Espíritu Santo, comienza a obedecer la palabra de Dios, su corazón también se empezará a llenar del conocimiento de la verdad. En otras palabras, la falsedad implantada por Satanás comenzará a salir de su corazón y se llenará de la verdad. En la medida en que haya actuado de acuerdo a la verdad, sin cometer obras de la naturaleza pecaminosa, en obediencia a los mandamientos de Dios que le dicen que debe guardar eso y no hacer aquello, entonces su espíritu podrá tener dominio sobre su cuerpo. En consecuencia, su comportamiento y hechos serán buenos, pulcros y honestos, y su cuerpo se fortalecerá. Además, en la medida en que haya desechado la maldad de su corazón, podrá despojarse de toda obra de la carne y de todo pensamiento carnal, y así su espíritu tendrá dominio sobre su alma. Entonces, podrá escuchar al Espíritu Santo y ser guiado por él, pensando únicamente en lo que es verdadero y cierto. Del mismo modo, si obedece mandamientos como guardar lo que Dios le pide debe guardar y desechar lo que Dios desea que deseche, toda falsedad saldrá de su ser y llegará al nivel del espíritu. Y cuando haya llenado completamente su corazón con lo que Dios le pide, podrá recuperar el corazón espiritual lleno del conocimiento, de la verdad y de la semilla de vida, tal como lo tuvo el primer hombre, Adán. Sin embargo, el corazón que el hombre de espíritu ha cultivado o formado no es el mismo que el del primer hombre, Adán. Adán era un espíritu viviente, pero no había experimentado lo carnal en su vida, por lo que no era un espíritu perfecto. No sabía lo que era el dolor ni la pena que provenían de la carne porque nunca lo había vivido. Tampoco sabía lo que era el agradecimiento ni lo que era el verdadero amor. Por eso, sin importar lo mucho que amara a Dios, Adán no podía darse cuenta de lo valioso que era ese amor, ni tampoco podía estarle agradecido. Menos aún comprendió que con su libre albedrío tenía la libertad de experimentar lo carnal. Por eso, el espíritu de Adán no era perfecto, es decir, era un espíritu que podía morir en algún momento. De ahí que la Biblia lo llama un ser viviente o un espíritu vivo. No obstante, los hijos de Dios que han experimentado lo carnal en sus vidas y se han transformado en espíritus siguiendo la verdad, podrán comprender las características opuestas entre la carne y el espíritu. Entenderán lo doloroso y vano que es todo lo carnal porque habrán experimentado el pecado, la maldad, el sufrimiento y la tristeza en este mundo carnal. También valorarán lo bueno que es vivir por el espíritu. Estos hijos de Dios que han sido cultivados de esta manera nunca volverán a lo carnal, sino que elegirán el espíritu para disfrutar de la felicidad en el cielo. Una vez que llegue al nivel del espíritu y comience a vivir una vida espiritual en Cristo, sabrá lo feliz que es llevar esta clase de vida de fe. Tendrá verdadera paz que le dará el Espíritu Santo. Siempre se regocijará y dará gracias por todo. Los versículos que dicen, estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en toda circunstancia, se harán realidad en su vida. Amarán a Dios y le estarán agradecidos
de todo corazón, porque habrán entendido su voluntad y conocerán su corazón. Hermano, si su fe permanece en la carne, a pesar que sepa que Dios es amor, no entenderá lo que significa ese amor. Si llega al nivel del Espíritu, comprenderá claramente por qué Dios es amor y por qué tenemos que amarlo a Él primero. Así podrá amar a Dios y al Señor con todo su corazón. Si no ha desechado lo carnal de su ser y solo tiene el conocimiento académico y escolástico del amor de Dios en su cerebro, no podrá amar verdaderamente a Dios ni estarle sinceramente agradecido. No importa lo mucho que diga y rediga que ama y agradece a Dios, cambiará en cuanto suceda algo que no le sea beneficioso. Cuando alguien de espíritu dice gracias a Dios, el significado es diferente que cuando alguien que anda en la carne dice lo mismo. El ser humano carnal estará agradecido si recibe algo. Además, después de cierto tiempo, lo olvidará. Si se encuentra con alguna situación adversa, no podrá estar agradecido. Más bien, se enojará y no dará gracias. Sin embargo, el que está en el Espíritu, si dice gracias, lo dirá de corazón y su agradecimiento no cambiará con el tiempo. Más bien, será mayor. Por eso su gratitud y amor serán completamente diferentes. Por otro lado, aquellos que han desechado lo carnal y han llegado al nivel del Espíritu, amarán a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su vida. Su gratitud y su amor por Dios nunca cambiarán. Los que están en el Espíritu tendrán la palabra de Dios grabada en ellos. Amarán a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y su alma. Comprenderán la providencia de Dios al colocar el árbol de la ciencia del bien y del mal para formar verdaderos hijos con quienes compartir su amor. Y al haber experimentado el sufrimiento y el dolor en este mundo, podrán estar agradecidos a Dios. Por ello, asimismo, amarán y darán gracias al Señor, quien fue crucificado por ellos. Igualmente, darán gracias al Espíritu Santo, quien los guiará a la verdad. Su amor y agradecimiento jamás cambiarán. Hermanos, si ha grabado en su corazón lo que Dios le dice debe guardar y desechar y ha obedecido, habrá llegado al nivel del Espíritu y ya no tendrá pensamientos negativos ni de maldad. Sabrá y recordará lo que es malo porque lo habrá experimentado, pero no le vendrá como un sentimiento o emoción propia. Por eso, aquel que ande en la carne no podrá juzgar a alguien que ha llegado al nivel del Espíritu. Cuando uno ve algo malo, la respuesta de alguien carnal es diferente a la de alguien espiritual. Cuando un hombre carnal ve cosas malas, combinará la verdad con la falsedad que hay en su interior y eso se manifestará en sentimientos y pensamientos negativos y al final lo exteriorizará en malas acciones. Por el contrario, alguien espiritual, aunque vea algo malo, nunca se dejará llevar por malos pensamientos ni acciones violentas, porque no habrá falsedad en su corazón. No tendrá curiosidad por ver algo malo y aunque lo haya visto, no permitirá que esas imágenes se asocien con sus pensamientos o acciones. Sin embargo, aquel que es carnal no comprenderá esta dimensión espiritual y juzgará al que es espiritual porque solo verá la apariencia exterior. Aquel que es carnal actuará siguiendo una mente malvada y pecaminosa y juzgará a otros como si hicieran lo mismo. Juzgará y condenará a los demás. Hermano, si todavía juzga y condena a otros y calumnia y murmura de otros, es porque anda en la carne. Si llega al nivel del espíritu, comprenderá el interior de su corazón y podrá examinarse correctamente. Entenderá cómo es el corazón espiritual, lo que es el pensamiento espiritual y cómo es un buen corazón. Hace ya algún tiempo hablamos de los niveles de bondad. Creo que en ese momento algunos no llegaron a entender el concepto espiritual de cada nivel de bondad. O tal vez hayan pensado en ese momento que les sería imposible
alcanzar ese nivel de bondad. No obstante, ahora es diferente. Muchos anhelan el Espíritu y ya han llegado al nivel del Espíritu. Así que, cuando escuchen la serie de mensajes acerca de los niveles de bondad, tendrán la confianza que ya pueden alcanzar cada uno de esos niveles. Dios no solo ve las obras externas, sino el corazón de cada uno. Por eso, no le agrada que juzguen a otros guiados por su criterio carnal. Y es porque ese juicio no será del todo correcto. Si alguien que anda en la carne juzga a otro que vive en el Espíritu, su juicio no será correcto. Y eso es un pecado grave para Dios. El capítulo 12 del libro de Números narra un pasaje en el que María, en algunas versiones aparece con el nombre de Miriam, y Aarón murmuran de Moisés por haberse casado con una mujer cusita. María y Aarón eran los hermanos mayores de Moisés. Desde el punto de vista carnal, María y Aarón parecían tener razón. Sin embargo, Dios sabía que no había maldad en el corazón de Moisés. Por eso, la Escritura dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos. Para alguien que seguía por su criterio carnal, la actitud de María y Aarón contra Moisés parecía ser la correcta. Probablemente María habría criticado a Moisés mucho más que a Aarón. Por eso Dios la hirió con lepra y tuvo que estar separada del pueblo fuera del campamento. Ahora bien, una pregunta: ¿cómo cree que reaccionó Moisés? ¿Podría simplemente haberse mantenido totalmente calmado ante esa situación? Su hermana había contraído lepra por haber murmurado de él. Así que oró a Dios. Dios escuchó la oración de Moisés y sanó a María. Por eso, hermanos, es muy importante que Dios y el Señor lo reconozcan como hijo suyo. Muchos de ustedes, miembros de la congregación, me conocen. No obstante, sería muy bueno que yo también recordara sus rostros. Así siempre los tendría presente en mi corazón y en mis oraciones. No es que no vaya a tenerlos en mi corazón si no recuerdo sus rostros, pero sería mucho mejor si lo hiciera. Pero, al fin y al cabo, depende de usted. No puedo llamar a cada uno y decirles que me gustaría conocerlos, ¿verdad? Así que siempre espero poder encontrarlos y conocerlos. Amados hermanos, solo si ha obedecido los mandamientos de Dios que le dicen lo que no debe hacer, lo que debe guardar y lo que debe desechar, ya no tendrá maldad alguna en su interior y Dios lo verá como un verdadero hijo. Además, si también ha cumplido con lo que Dios le dice debe hacer, entonces podrá alcanzar la plenitud de la medida de Cristo. En otras palabras, llegará al nivel del Espíritu completo tal como Dios nos lo dice en su palabra cuando menciona: y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, desechar toda falsedad y llenarse de la verdad es un proceso simultáneo. No se despoja de la mentira y luego se llena de la verdad. Eso se debe hacer al mismo tiempo. Ya hemos hecho este experimento con el agua. ¿Recuerdan? Tenemos agua sucia y turbia en un mismo recipiente. Luego echamos agua limpia. Al hacerlo, el agua sucia se rebalsará y saldrá. Si seguimos vertiendo agua limpia, el agua sucia finalmente desaparecerá por completo y el vaso quedará solo con agua limpia. De esa misma manera se da el proceso de desechar la mentira y llenarse de la verdad. Ahora bien, a pesar que haya llegado al nivel del Espíritu y se haya despojado de toda falsedad, la medida de llenar su corazón con la verdad se dará de diferente manera en cada uno. Si alguien le ofende de palabra o de hecho y usted ha interiorizado los mandamientos de lo que debe guardar y desechar, no tendrá odio
ni habrá alguna emoción negativa ni ofensa dentro de usted. No obstante, según la medida en la que obedezca lo que Dios le pide hacer, el nivel de espíritu igualmente será diferente en cada uno. También su nivel de espíritu determinará la medida en que su corazón se llene con el mandamiento del amor. Algunos no tendrán odio en su interior, otros podrán tocar el corazón de alguien con una actitud proactiva de amor e incluso habrá quienes podrán mostrar un nivel de amor aún mayor. No deberá manifestar ningún acto de maldad, sino agradar a Dios con buenas obras. Y solo cuando su comportamiento y acciones nunca cambien, podrá considerar que ha llegado al nivel del espíritu completo. Hermanos, en la medida en que se despoje de lo carnal y alcance el nivel del espíritu, más promesas de Dios que se mencionan en la Biblia se harán realidad en su vida. Hay muchas bendiciones en la Biblia. Las promesas de Dios incluyen todo tipo de bendiciones espirituales, materiales, de prosperidad en toda área de su vida y además de salud. El pasaje bíblico de hoy de Primera de Juan capítulo 2 versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En otras palabras, usted estaba destinado a ir al infierno, pero ahora tiene la promesa de gozar de la vida eterna en el cielo. La Biblia nos dice en detalle cómo ser salvos, cómo tener vida eterna e ir al reino de los cielos y cómo librarnos de la muerte eterna en el infierno. Usted sabe que si comete ciertos pecados de muerte, irá al infierno y sabe que si vive de acuerdo a la palabra de Dios, tendrá vida eterna. También sabe que si Dios llama su espíritu ahora, según su medida de fe, irá sea al paraíso, al primer, al segundo o al tercer reino de los cielos o a la nueva Jerusalén. Las promesas de Dios que podrá disfrutar mientras viva en esta tierra tienen que ver con prosperidad financiera, honor, autoridad y salud, entre otras. Igualmente podrá obtener sabiduría y solución a sus problemas familiares. También le dará capacidad y fortaleza para cumplir con su ministerio o servicio en la iglesia y así servir para el avivamiento y la bendición del cuerpo de Cristo. Las promesas en la Biblia nos dicen que el Dios Todopoderoso le concederá todo lo que desee de acuerdo a su voluntad en el tiempo preciso. Esas promesas nunca fallan, son absoluta verdad, se harán tal cual está escrito. Sin embargo, no todos disfrutarán de todas las bendiciones que Dios promete en su palabra. Solo lo harán aquellos que cumplan con cierta condición, y es que cada promesa de Dios está condicionada. La promesa de la vida eterna que se menciona en el pasaje bíblico de hoy de Primera de Juan capítulo 2, versículo 25, igualmente requiere de una condición tal como señala el verso 24, que dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, es decir, en el Señor Jesucristo y en el Padre. Esto es, para hacer lo que se le ha enseñado y ha aprendido desde el principio, deberá grabarlo en su corazón y recordarlo en su mente. Es decir, deberá permanecer en su interior. Al escuchar la palabra, primero permanecer en su mente como conocimiento. Si esa fe mental o de conocimiento se complementa con hechos y obras, permanecerá en su corazón. Se cimentará como espíritu. Así su corazón se cultivará en el espíritu. Es decir, deberá perfeccionar la palabra que ha escuchado con hechos y obras de fe y por fe. No debe ser inconstante en su vida de fe. Esto es, no debe vivir por la palabra y algún tiempo después dejar de hacerlo. Deberá perfeccionar su fe por sus acciones. Solo entonces la palabra de Dios permanecerá en usted. Hay versículos bíblicos muy simples. La pregunta es, ¿se han grabado en su corazón? Por ejemplo, Dios dice, estad siempre gozosos. Siempre oye este versículo y muchos lo tienen enmarcados en sus casas. Otro versículo, oren sin cesar y den gracias en toda circunstancia. Si hace de esos versículos su estilo de vida, sus rostros estarán brillantes y darán gracias
en todo tiempo. Sin embargo, muchos cuando enfrentan alguna dificultad o problema, su alegría simplemente desaparece y su rostro se llena de preocupaciones. Un verso tan simple no se hace realidad en su vida. Debería permanecer en su corazón, pero no es así. Simplemente lo ha memorizado. Por eso no recibe poder de Dios. De nada le servirá si lo graba solo como mero conocimiento en su cerebro. ¿Cuál es la finalidad de leer la palabra y de memorizar versículos? Usted lee la Biblia y memoriza pasajes para entender la voluntad de Dios y luego de entender su voluntad, deberá perfeccionar esa palabra que ha memorizado y que recuerda poniéndola por obra en su vida diaria. Si la palabra habita en su corazón, incluso se olvide el pasaje o el texto literal de lo que ha memorizado, la palabra seguirá estando activa porque habita en su corazón. Eso es lo que les digo día a día. Incluso si yo olvido un versículo, no me siento incómodo cuando me pide un consejo. No me tomará ni un minuto obtener la respuesta de la palabra para aconsejarlo. Aunque no la recuerde en mi cerebro, la palabra habitará en mi corazón. Ahora bien, eso no quiere decir que no me he esforzado leyendo la Biblia y memorizando pasajes de la palabra. Claro que sí lo hice. Memorizaba pasajes de la palabra de Dios. Luego puse en práctica la palabra y esa palabra se transformó en espíritu. Así que incluso si se me olvida el texto o la cita bíblica, aún así la tendré grabada como espíritu en mi corazón y estará activa y viva. De esa manera podrá oír la voz del Espíritu Santo en todo momento y tal como cita el pasaje, vivirá siempre unido al Hijo y al Padre. En otras palabras, si ha cultivado la palabra de Dios en su corazón, permanecerá en Dios y el que permanece en Dios tendrá vida eterna. No podrá tener vida eterna solo porque dice que tiene fe en el Señor. Únicamente será salvo y tendrá vida eterna si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo y vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es el mismo caso con las promesas de bendición y la respuesta a sus peticiones. Si guarda los mandamientos de Dios, sus promesas se harán realidad en su vida. Si no, piense por un momento cómo y por qué fue bendecida la viuda de Sarepta. Una severa sequía en Israel la había dejado solo con un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo con ese poco de harina y aceite y luego prepararse para morir de hambre. Sin embargo, en ese momento el profeta Elías se le acercó y le pidió que le hiciera una pequeña torta de pan con ese poco de alimento que le quedaba y le dio la promesa de Dios diciéndole, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano, la viuda no habría podido obedecer si hubiera pensado o razonado carnalmente. No obstante, como creía en Dios, obedeció tal como le dijo el profeta, y por esa obediencia Dios la bendijo con todas las bendiciones que le había prometido a través del profeta Elías, de modo que ella y su hijo tuvieron suficiente comida y pudieron sobrevivir a esa severa sequía. Esta historia nos enseña que si cree en Dios y obedece su palabra, la bendición llegará y no tardará. Otro ejemplo es Daniel y sus tres amigos. Ellos obtuvieron gran honor y poder porque creyeron en Dios y obedecieron su palabra. A pesar que el rey emitió un decreto diciendo que todo el que no se postrara y adorara la imagen de oro que había levantado sería arrojado a un horno en llamas, los tres amigos de Daniel se rehusaron a adorar esa imagen por guardar los mandamientos de Dios. Por esa fe y obediencia, Dios los libró de morir en el horno de fuego ardiendo y los bendijo dándoles gran honor y gloria. Esta es la verdadera fe. Esto es amar a Dios y guardar sus mandamientos, no comprometer en absoluto sus principios de fe. Si Daniel se mantenía firme en sus convicciones, iba a ser arrojado a la fosa de los leones hambrientos. Y si sus tres amigos no cedían y no adoraban la imagen de oro, iban a ser arrojados al horno de fuego. Lo sabían muy bien. No podían cambiar la decisión del rey. Por eso prefirieron morir antes de comprometer sus principios de fe. Entonces, Dios
que controla la vida y la muerte, los libró de todo mal y les dio mayor fama y autoridad. Así glorificaron a Dios grandemente. Incluso el rey reconoció el poder y la majestad de Dios. Yo tengo un testimonio similar. En una ocasión me desangré hasta morir. La razón por la que les comparto este testimonio es para fortalecer su fe. En ese momento pude haber optado por acudir al hospital donde podrían haber detenido el sangrado en un instante. Como sangraba por la nariz, podían haber suturado o cicatrizado el vaso que se había reventado y el problema se hubiera solucionado. Hubiera tenido que pagar una pequeña suma por esa operación y ya. Pero yo no quería confiar en el método normal para sanar, sino que elegí que el Dios Todopoderoso me sanara. Esta fue una opción personal. Ahora bien, si Dios no obraba, significaba que quería llevarme a su lado. Dios controla la vida y la muerte, así que si moría era la voluntad de Dios y si vivía también era su voluntad. Si quería llevarme, me llevaría y si quería que viviera y sirviera más a su reino, me reviviría. Por eso no cedí en ir al hospital, sino que elegí que Dios me sanara y continué perdiendo sangre. Muchos de nuestros hermanos estaban allí presentes. Por eso puedo testificar de ello. Estaban presentes pastores, ministros, ancianos y líderes de la iglesia. Todos ellos vieron cómo me desangré hasta morir. Revisaron mi pulso y vieron que mi rostro se puso completamente pálido. El pulso se detuvo, al igual que mi respiración. No obstante, no era la voluntad de Dios que muriera, y Dios me trajo nuevamente a la vida en un instante. Luego, al beber un poco de agua, mi cara y mi piel recobraron su color y recuperé el sentido y pude reincorporarme y sentarme. Sin embargo, hoy en día algunos apenas sienten alguna molestia o si Dios no los sana luego de haber orado por ellos un par de veces, van corriendo al hospital. Hermano, Dios sabe si tiene fe o no. Ahora bien, con esto no quiero decir que ir al hospital o tomar medicina sea un pecado, ni tampoco que esté prohibido. En esta iglesia nunca se ha prohibido ir al hospital o tomar medicinas. No malinterprete lo que acabo de decir. Si realmente cree, confiará totalmente en Dios. Si tiene una fe viva y espiritual, dejará su vida en manos de Dios. Siempre oramos para que Dios haga su voluntad en nosotros. Si es su voluntad llevarlo al cielo ahora mismo, lo hará. Y si Dios quiere que viva y sirva en su obra, esa también será su voluntad. Ponga todo en manos de Dios y así vivirá feliz y seguro. No se preocupará por nada. Volviendo a Daniel y a sus tres amigos, por obra de Dios, el fuego no había tocado sus cuerpos, ni uno solo de sus cabellos se había quemado, ni olían a humo. El rey, después de ver este milagro, promovió a los tres amigos de Daniel a puestos de gobierno en la provincia de Babilonia y decretó que toda nación y pueblo honrara a Dios. La parte final de Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30 nos da una inmensa promesa y dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, a los que honran a Dios y obedecen sus mandamientos, Dios los honrará y los promoverá a posiciones de mayor autoridad. De acuerdo a cuánto confía en Dios, en esa misma medida, Él también confiará en usted. Si confía en Él al 100%, Dios también confiará en usted al 100%. Si no confía en Dios 100%, Él tampoco lo podrá hacer. Si llega al Espíritu completo, confiará en Dios completamente. Si llega a ese nivel, Dios lo verá como su amigo. Las bendiciones para aquellos que han alcanzado el Espíritu completo no se pueden cuantificar en palabras. Recibirán toda clase de bendiciones, fama, autoridad, riqueza, salud y bendiciones en su familia. Dios les concederá todo lo que pidan, incluso les dará los deseos de su corazón. Amados hermanos, Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos.
Hermano, hay un principio básico. Si ama a Dios y cree en sus promesas, podrá obedecer sus mandamientos. No obstante, muchos no los obedecen porque no están de acuerdo con ellos, ni porque les conviene ni beneficia hacerlos. Viven una vida cristiana egocéntrica, a su gusto y placer, no como Dios quiere. Por un lado, si continúan desobedeciendo de esa manera, Dios no podrá bendecirlos tal como desea y promete. Por otro lado, si obedece sus mandamientos, sus promesas se harán realidad en su vida. Ahora bien, aunque no haya desechado todo lo carnal de su ser, podrá prosperar en todo y gozar de buena salud en tanto obedezca la palabra de Dios, tal como dice Tercera de Juan, versículo 2, que cita: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano, si aún retiene algo de carnal en su ser, deberá esforzarse más para recibir las bendiciones que Dios promete en su palabra. Hay algunos que deben hacer vigilias de oración y ayunos para que Dios responda a sus oraciones. Hay otros que aún a pesar de hacer eso, Dios no les responde. Pasan semanas o incluso meses y Dios no contesta sus peticiones. Con una fe carnal tendrá que esforzarse mucho más y solo así Dios le responderá y lo hará cuando llegue a la medida requerida de oración. Sin embargo, eso no será así si su fe es espiritual. Dios le concederá su petición tan pronto como ore, pida y se le dará, busque y hallará, llame y se le abrirá. Por lo limitado del tiempo, no puedo explayarme más sobre la necesidad y la constancia al orar. Hermano, si ora en el Espíritu, hallará de inmediato la respuesta. No tiene que orar por meses. Los que han llegado al nivel del Espíritu ayunarán por el reino de Dios. Harán votos y vigilias de oración por la obra de Dios. Orarán solo por el reino de Dios porque nada material les faltará. Habrán recibido todas las peticiones de su corazón, nada les faltará. Si ha llegado a la plenitud del Espíritu, recibirá todos los deseos de su corazón. La palabra dice en el libro de los Salmos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esta bendición se hará realidad en su vida. Dios le dará el deseo de su corazón. Por eso yo no oro tanto por cosas materiales. Ha pasado mucho tiempo desde que dejé de orar por esas cosas porque en realidad no tengo necesidad de hacerlo. Y es porque Dios ya sabe de antemano lo que preciso y siempre prepara todo por adelantado. Así que no siento la necesidad de orar por esas cosas. Solo oro por el reino de Dios. Si desea ser bendecido, deberá preparar su corazón apropiadamente para que Dios le responda. Deberá orar y ayunar y hacer lo que agrada a Dios. Si no se despoja de lo carnal, ni tampoco ora ni ayuna, a pesar que siempre no podrá cosechar 30, 60 ni 100 veces más de esa medida buena, apretada, remecida y rebosando. Hermano, una medida buena, apretada, remecida y rebosando significa que recibirá más del doble. Pero si alcanza el nivel del Espíritu, recibirá 30 o 60 veces más de lo que ha sembrado. Y si llega al Espíritu completo, recibirá 100 veces más de esa buena medida. Si ha llegado al nivel del Espíritu, recibirá respuesta a su oración de inmediato. Y si alcanza la plenitud del Espíritu, Dios preparará todo lo que desea con anticipación y se lo dará en el momento más adecuado y en la medida apropiada. No obstante, con una fe carnal tendrá que orar más. A veces deberá hacer vigilias de oración. Si ha llegado al nivel del Espíritu, es muy probable que usted ya sea un vaso de honra preparado para recibir las bendiciones de Dios. Si es así, Él le concederá inmediatamente todo lo que pida. Por eso, Primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22 menciona: Amados, si nuestro corazón
no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, si el pasaje empieza con la palabra amados, de seguro que seguirá una palabra de bendición. Significa que Dios lo reconoce como un hijo amado. Hay una clara diferencia entre decir solo hijo y decir amado. Este versículo se inicia con el sustantivo amado. Es una bendición si Dios lo llama mi amado hijo, no solo mi hijo. Dios lo debe llamar mi amada hija, mi amado hijo, mi amada diaconisa, etcétera. Si llega al Espíritu completo, Dios lo llamará mi hijo amado. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, eso significa que vive por la palabra de Dios y que habita en la luz. Hermano, Dios es luz y si vive en la luz, será su verdadero hijo. Dios está cultivando al ser humano en esta tierra para obtener verdaderos hijos. Para ello, Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto de Edén. No fue para que el ser humano pecara ni siguiera lo carnal y fuera al infierno. Más bien fue para obtener verdaderos hijos. Por eso dejó que Lucifer existiera. En la serie de mensajes sobre el libro de Génesis, ya hablamos en detalle sobre este tema. Dios se deleita cuando ve crecer a sus hijos. Incluso si un pecador se arrepiente y es salvo, habrá fiesta en el cielo. Entonces, ¿se imagina la alegría y gozo que sentirá Dios si un pecador llega a la plenitud del Espíritu? Dios le concederá todo, absolutamente todo lo que le pida. Repito el versículo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, deberá guardar la palabra de Dios y hacer las cosas que agradan a Él. Se trata del quinto nivel de fe y del nivel de la plenitud del Espíritu. De acuerdo a estos versículos, podrá pedirle a Dios cualquier cosa. Algunos se arrepienten cada vez que oran. Si tienen esa fe carnal, tendrá que arrepentirse todo el tiempo. Sin embargo, si llega al nivel del Espíritu, no tendrá muchas cosas de las que deberá arrepentirse. Y si alcanza el nivel de la plenitud del Espíritu, no habrá de qué arrepentirse. Vivirá solo por la palabra, vivirá en la luz. Se arrepentirá en nombre de otras personas, pedirá perdón por su nación y orará por el reino y la justicia de Dios. No tendrá que orar por sus necesidades básicas ni materiales. Los que han llegado al Espíritu y al nivel del Espíritu completo saben esto. Ahora bien, como ora constantemente, no tendrá que arrepentirse por haber dejado de hacerlo. Como no odia, no tendrá que arrepentirse por odiar a alguien. Por eso, si llega a ese nivel espiritual, Dios lo considerará su amigo, tal como lo hizo con Abraham, Enoc o Moisés. Y aunque no pida algo en concreto, Dios le concederá el deseo de su corazón, tal cual se menciona en la Biblia. Si hace las cosas que agradan a Dios, podrá pedirle cualquier cosa. Si ha llegado a ese nivel espiritual, Dios suplirá todo lo que necesita y le responderá de inmediato. Además, los que han llegado al nivel del Espíritu cosecharán 30 o 60 veces más de lo que han sembrado con fe. Y si ha alcanzado la plenitud del Espíritu, cosechará 60 o 100 veces más. Todas las bendiciones que se mencionan en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio vendrán sobre usted. Será bendecido en todo lugar donde vaya. Nunca pedirá dinero prestado y siempre será promovido en su centro de trabajo. Si llega al nivel del espíritu, no tendrá que pedir dinero prestado, ni siquiera prestará, solo dará si alguien le pide.
no cobrará ningún interés, simplemente dará. Espero que crea cada promesa de Dios y obedezca sus mandamientos para que su espíritu tenga dominio sobre su alma y cuerpo. Así, disfrutará de todas las bendiciones que Dios promete en su palabra y glorificará a Dios en todo lo que haga. Con eso termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, si comprende y graba en su mente y corazón estos mensajes, llegará a vivir en esta dimensión del fluir del Espíritu y del Espíritu completo. Ahora bien, si alcanza la plenitud del Espíritu, eso no significará el final del camino. Claro que no. En este punto, experimentará una nueva dimensión del Espíritu. El reino espiritual es infinito, tal como lo es el corazón de Dios Padre, quien es Espíritu y no tiene límite. Por eso, en la medida en que conozca el reino espiritual y llegue a un nivel superior del Espíritu, comprenderá las profundidades y la amplitud del reino espiritual. Tomemos como ejemplo a alguien que ha cursado estudios en el colegio y luego se ha graduado en la universidad. Graduarse en la universidad no significa el final de su vida de aprendizaje. Utilizará el conocimiento adquirido en la escuela y en la universidad tanto como sea posible en su profesión y en la sociedad. Ahora bien, incluso si dos personas siguen los mismos cursos en la misma universidad, no obtendrán las mismas calificaciones. El éxito de cada uno en su profesión y en la sociedad será diferente según cómo emplee el conocimiento que ha aprendido o la forma en la que ha vivido su propia vida. De manera similar, podemos comparar el nivel en el que desecha todo lo carnal y llega al nivel del espíritu y del espíritu completo con graduarse en la universidad. De la misma manera en que cada uno hace mejor uso del conocimiento aprendido en el colegio hasta que se gradúa en la universidad, si ha alcanzado el nivel del espíritu completo, podrá aplicar el conocimiento de espíritu para conocer más profundamente el reino espiritual. Por eso, según el nivel de espíritu que ha alcanzado, habrá una diferencia en poder, en luz espiritual y en autoridad. Este año, Dios ha dicho que muchos llegarán al nivel del espíritu. Espero que, obedeciendo y viviendo de acuerdo a la palabra, logren alcanzar ese nivel espiritual y así, esforzándose día a día hasta el retorno de nuestro Señor, anhelen llegar a un nivel mayor en el reino espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno participe en el cumplimiento de la misión mundial y así lleguen a la mejor morada en el reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula.
Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.